Bueno, aquí con el doctor Alejandro Olmos, la verdad, doctor, estos conocimientos son catárticos, pero a la vez son problemáticos porque nos ponen frente a una situación terrible, ¿no? Le cuento algo, una anécdota. Cuando Estados Unidos le negoció con Irán, no con Irán como un todo, sino la versión que yo tengo es que con un sector de los iraníes negoció una entrega de armas, el famoso caso de Irán Gate, donde un hombre del ejército norteamericano, North, iba en el avión, aterrizó en Teherán con armas para repuestos de piezas, digamos, de aeronáutica muy importantes o de artillería o lo que fuera en la guerra con Irak, a cambio de vaya a saber, digamos, dinero o lo que fuera, no sé qué habrán negociado los que negociaron. Pero lo cierto es que parece que todos no sabían de ese negocio en Irán. Entonces la nave la detienen y informan al líder, que en ese momento era el Imam Khomeini. El Imam Khomeini dice, deténganlo y vean qué quieren, qué es esto. Esta es una versión. Y entonces, bueno, este North traía dos cosas muy interesantes que resumen un poco toda la historia. Traía una torta de regalo, que se la manda después al Imam Khomeini cuando digamos, aparece que hay que decirle a él, explicarle qué está pasando acá, y un Colt, un revólver. Entonces el mensaje era, si estás con nosotros, digamos, vamos a comer torta, pero si estás en contra de nosotros, palo, el palo y la zanahoria famosa. Entonces, esta política de gangsteriana, digamos, ¿no? De que o me haces caso o te parto en la dos, digamos, no es muy, digamos, mucho más sutil que eso la cosa. Seguro. Entonces, bueno, la historia en Irán es muy graciosa, porque la torta se la comen en el aeropuerto los guardias. y el Colt se lo lleva, digamos, o se lo guardan y se lo confiscan, no sé. Lo cierto es que después también se habló todo eso de Irán contra y demás, y del apoyo supuestamente con ese dinero que se pagaron esas armas a los contras nicaragüenses. Yo creo que lo que quería hacer Estados Unidos era mostrar una pelea, digamos, entre Irán y Nicaragua, digamos, ¿no? Mostrarle a los sandinistas que los iraníes eran malos. Yo no les creo nada de toda esa historia, pero bueno, ese es otro punto. Así que bueno, y cuéntenos un poco, porque parece que la historia se repite en Argentina. Vemos un Congreso que apoya casi unánimemente el tema del pago a los fondos buitres. ¿Nos puede esclarecer un poco sobre ese tema? Porque uno pensaba que, digamos, los fondos buitres, a ver, ya con el nombre solo, digamos, da que hablar el tema, ¿no? Pero claro, era, o se pagaba o era el caos y el abismo y los infiernos. Lo que pasa es que esto lamentablemente es una vieja historia, porque el tema de los buitres empieza en el año 2003, apenas asume Kirchner. El 7 de noviembre el fondo NML inicia la acción ante el jugador de Griesa con unos bonos que le habían comprado. A partir de ahí empiezan a comprar más bonos depreciados al 17, al 20, al 25%, al 30%, y empiezan a aumentar el reclamo. Claro, el gobierno de Kirchner, en vez de enfrentar eso en ese momento, se dejan estar. Entraba plata. Inclusive, en un momento dado, Griesa rechazó varios pedidos de embargo que habían hecho los buitres, pero esa es una de las cosas que yo generalmente, cuando la digo, causa asombro en algunos. Dicen, ¿cómo? ¿Vos estás a favor de Griesa? No es que esté a favor de Griesa. Griesa siempre ha sido un prestigioso magistrado, es decir, de juicios impecables, pero yo creo que en algún momento se cansó. ¿Y por qué se cansó? Porque hizo intentos de todo tipo para ver si llegaba a algún tipo de acuerdo, y la Argentina no es que directamente se reía a carcajadas, a punto tal que cuando él dicta su sentencia en el año 2011, el gobierno argentino dice, nosotros no le vamos a hacer caso a Griesa ni vamos a pagar. Lo que es absurdo por lo siguiente, si yo me enjuician acá en la Argentina, me someto a la jurisdicción de ese juez, voy, me defiendo, después me dicta la sentencia, lo que me cabe es apelar, pero no decir, no voy a pagar nunca. Bueno, la Argentina apela, la Corte le falla en contra y vuelve a decir, la presidenta, los ministros, todos decían, se reían a carcajadas. Hasta que se dan cuenta que la cosa cada vez más seria y apelan a la Corte Suprema de los Estados Unidos a través del right of certiorari, que por supuesto no iba a funcionar. Y esto yo se lo dije hace poco al senador Pichetto, le dije, mire Pichetto, es decir, lamentablemente la Argentina fue mal asesorada por los abogados norteamericanos,
porque ellos sabían minuciosamente que eso no iba a funcionar. No sé por qué dieron expectativas al gobierno. Y esto tiene que ver también con otro tema, que yo soy el único que lo digo, porque los demás, es que los abogados que nosotros tenemos, que actualmente nos defienden en Estados Unidos, que contrató, es decir, que aceptó Néstor Kirchner, que fueron recontratados por Duhalde en el 2002, son los mismos abogados que contrató Carlos Menem en 1989 y que nos defraudaron durante décadas. Este estudio de abogados, Cleary, Gottstein y Hamilton, tienen la particularidad que han sido abogados de nuestros históricos acreedores. Entonces, claro, el tema de Griesa llegó a un punto donde no había otra alternativa que pagar porque desde el punto de vista legal la Argentina no tenía opción. Pero una cosa era el juicio de Griesa, que eran 1.880 millones de dólares, y otra cosa es lo que se quiso arreglar con todos, que eran 20.000 millones. Hasta ahora hay arreglos por 12 y se está por terminar lo demás. Ahora, cuando fue el proyecto de ley al Congreso, yo vi el proyecto. Entonces, claro, primero imprecisiones notables. Por un lado, el ministro Pratgay decía que eran 20.000 millones, por otro lado decía que había que emitir tanto, bueno, una serie de imprecisiones, y después algo realmente que es la primera, yo tengo cierta experiencia en análisis de documentos, especialmente sobre deuda, una cosa insólita, entre los reconocimientos previos que se hicieron antes de mandar el proyecto de ley al Congreso, había uno que era una hoja de agenda, se ve que no tenían un papel a mano, arrancaron la hoja de una agenda, y en esa hoja de agenda, manuscrito, el secretario de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, hizo un reconocimiento de deuda por 842 millones de dólares. Claro, si uno para hacer una hipoteca de 10.000 pesos tiene que ir a un ingeniero público, ¿cómo es posible que un funcionario del Estado reconozca una deuda de 842 millones de dólares en una hoja de agenda arrancada diciendo que reconoce que se le debe al... que además, como no tenían la precisión si eran 842 o 848, porque en toda la documentación de al Congreso no hay análisis de punitorios, de intereses, nada, son cifras globales, pusieron 842 hat 848, que podía ser una u otra cifra. Entonces, claro, cuando a mí me invitaron a exponer al Senado, junto con Martín Redrado, David Blecher, una serie de economistas y todo lo demás, primero dije, señores, estas son cosas absolutamente ilegales, aquí se está negociando el delito, porque una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que la deuda externa de la Argentina, originada en la dictadura, es una deuda nula, porque para el derecho argentino, el derecho administrativo, los actos ilegales son nulos de nulidad absoluta, esos actos y sus consecuencias. Y aquí nosotros estamos renegociando eso. Y por otro lado, el argumento de que si pagamos van a llover las inversiones, es el mismo argumento que dio Bernardino Rivadavia en 1824, cuando firmó el empréstito Baring, que iban a venir inversiones de todo tipo, los mismos argumentos que hicieron en el 32 con el Tratado Roca-Runciman, que hizo Cavallo en 1992 con el Plan Brady, es decir, que hizo Machinea en el 2001 con el blindaje, y después Cavallo de nuevo con el meacanje. Es decir, el argumento es el mismo, y las siempre es nueva deuda para pagar vieja deuda. Y yo, que me dedico a los papeles viejos, siempre recuerdo que en 1893, cuando la gran crisis de la deuda, el ministro de Hacienda de la Argentina, Juan José Romero, le dio instrucciones a nuestro embajador en Londres para que negociara una moratoria general de 10 años, y una de las frases en las instrucciones diplomáticas eran: ni se le ocurra pedir nuevos créditos, porque pagar deuda vieja con deuda nueva es ir derecho a la bancarrota. Eso es lo que hizo la Argentina desde tiempo inmemorial hasta el día de hoy. Peligrosísimo, porque todo esto además va a incidir notoriamente en la soberanía, en la capacidad de reacción, y en un mundo donde la fuerza manda, hay que ser fuerte. Y si por otro lado, digamos, en el enorme costo social y esto nos debilita cada vez más. Nosotros estamos pagando en este momento 10.000 millones de dólares en concepto de intereses de la deuda. Imagínese usted qué podría hacerse con esa suma. Y por otro lado, lo que tampoco se habla, que lo hablábamos un rato antes, es que la mitad de la deuda que heredamos y que reciclamos y que refinanciamos
es deuda de empresas privadas que transfirieron al Estado en su mayor parte deudas ficticias creadas artificialmente para beneficiarse. Dos preguntas cortas, porque se nos acaba el tiempo. La primera es que el gobierno de Kirchner aparentemente había tenido éxito en sentar unas bases jurídicas de poner límites a los llamados fondos buitre, digamos, para que se abusen de los momentos difíciles que atravesaban diversos estados y prestar, digamos, ahí hubo, digamos que esta aceptación del pago de los fondos buitres última de este periodo, me parece que terminó de... Claro, lo que pasa es que el planteo que se hizo en Naciones Unidas fue un planteo a través de una... Tuvo consenso de las naciones, ¿no? Fue un planteo a través de una resolución. Las resoluciones de las Naciones Unidas no son vinculantes, no son de acatamiento obligatorio, y por supuesto se opusieron los países que prestan la plata: Francia, Inglaterra, Canadá, Japón, Estados Unidos. Fue un elemento importante a tener en cuenta como antecedente, pero no como algo que tenga ejecutividad, lamentablemente. Perfecto. Y por otro lado, porque el gobierno de Kirchner aceptó todas esas limitaciones. Es decir, el gobierno de Kirchner aceptó, es decir, en todos los decretos de reestructuración de la deuda, nos volvimos a someter a la jurisdicción de los Estados Unidos, a la justicia norteamericana, a renunciar a la inmunidad soberana. Es decir, ese es el problema. Es decir, ha habido una continuidad en los contratos, en las normas jurídicas que los rigen. Entonces, claro, cuando, como dicen que decía Einstein, cuando hacemos las mismas cosas, siempre obtenemos los mismos resultados, ¿no? Claro. Y la última, ahora sí, es el tema de Ecuador, que quedó picando en el bloque anterior, que usted nos decía que realmente, bueno, ahí hay un pedido de, digamos, de justicia que se ha tratado en los foros, en el sistema judicial norteamericano, que quería que se lo haga en Ecuador, porque sería más barato seguramente. Claro, es decir, este fue un juicio que hicieron los indígenas norteamericanos. ¿Cómo quedó eso por la depredación de la Amazonía. Ellos querían que se hiciera en el Ecuador. Chevron interpuso una enorme cantidad de chicanas y obstrucciones al proceso, porque dijeron: en el Ecuador vamos a coimear a los jueces, los vamos a comprar, y bueno, finalmente consiguieron que el juicio fuera al Ecuador. Y ahí fue cuando el Tribunal de Sucumbíos dictó un fallo, es decir, condenando a Chevron a pagar $19.000 millones, que la Corte Constitucional del Ecuador lo bajó a 9.000 y pico. Y ahí empezaron a decir que los jueces estaban comprados. Claro, no les gustó. No les gustó. Han hecho los que en todo caso han criticado tanto que hacíamos nosotros, que ante una sentencia decimos no nos gusta. Claro, entonces ahora han recurrido al Tribunal del CIADI a una serie de elementos para tratar Y una de las cosas que hizo la presidenta anterior es que cuando se embargaron los activos de Chevron en Argentina, como el gobierno estaba negociando el acuerdo con Chevron por vaca muerta, hicieron todo tipo de presiones. La justicia había acogido el embargo y finalmente fueron a la Corte Suprema, en un caso también inédito, porque la Corte Suprema no interviene en cuestiones de medidas cautelares, porque no causan estado, pueden ser modificadas en cualquier momento, y la Corte, con la única excepción del doctor Carlos Fay, votó a favor de que se levantara el embargo. Cuando se levantó el embargo, a la semana la presidenta emitió el decreto 929 y el mismo día que emitió el decreto se firmó el convenio con Chevron, que hasta el día de hoy sigue siendo secreto. Dios me libre. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a usted, Karim. Seguiremos tratando estos temas. Lo último cierre, le digo, para que no se nos desesperance el público ante determinado, digamos, información de qué situación difícil atravesamos y cómo los grilletes, digamos, nos empiezan a hacer doler las muñecas. Le vamos a contar que este es el sistema de poder que impera hoy. Impera, la verdad la palabra está bien dicha, pero el poder de Dios es más grande. O sea, no se puede ir contra Dios. Y Dios no hizo la tierra para que la devoren los devoradores, sino para que todos coman en ella y todos sean fraternalmente hermanos y disfruten y adoren a su Creador. Así que no termina acá la historia, ni mucho menos, como diría Fukuyama. La historia sigue, y la historia viene de Dios y va hacia Dios, dice el Corán. Y Dios es justicia. No solamente, como una vez me reclamó Eve de Bonafini, ustedes hablan de la justicia en el otro mundo y nosotros en este. No, nosotros hablamos en este también. Claro. También.
La otra es segura, porque ahí, digamos, no hay el que juzga a Dios directamente y no hay apelación posible. Pero en esta, también, Dios nos creó, hay un dicho profético que dice, Dios te creó libre, no seas esclavo de nadie, más que de Dios. Así que muchas gracias y gracias, bueno, seguiremos.